10ª lección ya, la número 10, ya nos está quedando poco para terminar nuestro curso sobre Teología Sistemática 1. Hemos visto varios temas importantes para nuestra fe y así también acrecentar y afirmar nuestra fe en bases profundas, en bases que no después cualquier viento de doctrina o filosofía puedan hacernos tambalear nuestra edificación. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que hemos estado compartiendo la palabra del Señor, estos conocimientos que nos ayudan a fortalecer también nuestra fe. Y vamos a seguir con el tema que dejamos la lección pasada con respecto a la salvación. Un tema bastante importante, y como dije la lección anterior, de que el tema principal de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trata de este plan perfecto, divino, que no nació en el hombre, sino que nació y fue planeado en la mente y en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, para así poder traer a salvación a esta humanidad perdida en pecado, sumida en su naturaleza caída. Y Él planeó, Él ejecutó y Él dio la oportunidad al ser humano de este don de la salvación. Y vimos dos posturas que se contraponen y que se han estado estudiando y se han enseñado, y parte de la iglesia está con una postura y parte de la iglesia está con otra postura también con respecto a la salvación. Unos dicen que se pierde, otros dicen que no se pierde. Los más extremos de lo que no se pierden dice que la salvación, por supuesto, es por gracia, fe en Cristo, pero que fueron elegidos para la salvación y que otros han sido elegidos para condenación. También estos que creen que la salvación no se pierde, que una vez que ellos llegan al conocimiento, que Dios mueve de tal manera hasta que ellos llegan al Evangelio, al conocimiento de la verdad, aceptan la salvación en Cristo, eso significa que ya ellos nunca más se van a deslizar, ni tampoco ellos vivan la vida que quieran vivir y como la quieran vivir. Una vez que ellos ya ingresaron a la familia de Dios, salvo, siempre salvo. Y no importando lo que ellos hagan, total, ellos fueron predestinados, por lo tanto, fueron elegidos para salvación. Y ellos también dicen que están en contra y atacan la otra posición, diciendo de que aquellos que dicen que la salvación se pierde, ellos argumentan de que piensan que por cualquier pequeño pecado, desliz, ya sea una mentira, una omisión, un pensamiento, perdemos automáticamente la salvación. Y no es así. La otra posición con respecto a que la salvación se pierde, tiene que ver con que Dios da la oportunidad a toda la humanidad. Hombres, mujeres, niños, grandes, ancianos, culturas, color de piel, todo pueden llegar a esta salvación. Está abierta para todo el mundo. Lo que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la oportunidad para todo y está extendida para toda la humanidad. Pero el ser humano es el que elige tomar este regalo o no, o rechazarlo. Está en la voluntad del hombre tomar o rechazar la salvación que es entregada a través de Cristo Jesús. Y esto es por la fe en Él, no esta fe ambigua de cualquier cosa, de cualquier pensamiento, doctrinas o filosofías que puedan entenderse, sino que la fe puesta en Cristo es la que trae salvación a aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo, que le hemos aceptado y vivimos una vida conforme a la palabra del Señor. Entonces estos somos salvos.
pero también aquellos que han gustado del don, dice la palabra del Señor, que aquellos que estuvieron con nosotros, aquellos que vivieron y tuvieron cerca el conocimiento de la verdad, palparon la presencia del Espíritu Santo, pero se van apartando de a poco, porque la caída de una persona en pecado no es de la noche a la mañana, es de a poco, hasta que llega un momento en que su corazón se endurece de tal manera que puede llegar a la práctica del pecado, a practicar el pecado. O sea, se le hace algo habitual, algo parte de su vida, y eso le lleva a perder la salvación. Estas dos posturas, entonces, se contraponen en la iglesia de Cristo. Y han habido muchos problemas y dificultades con respecto a esto. Ahora, si la salvación se pierde o no se pierde, porque ambas tienen asidero bíblico, hay que ver quién tiene más que otra. Lo importante de todo esto, hermanos queridos, es que nosotros debemos vivir una vida de piedad conforme a la palabra del Señor. Debemos vivir y traer y buscar que la imagen de Cristo sea plasmada en nuestra vida. Y esto es un trabajo diario. Este es un trabajo en el cual nosotros comenzamos desde el momento que hemos conocido a Cristo, que hemos entregado nuestra vida al Señor y Él pasa a ser Salvador, Señor de nuestra vida. De ahí en adelante Dios comienza a hacer una obra. Y de nosotros depende de que Dios haga esa obra perfecta, se vaya perfeccionando en el tiempo. Vayamos creciendo, vayamos madurando con respecto a esto. Por lo tanto, nosotros debemos vivir una vida conforme a la Escritura. Como decía en la lección pasada, es incomprensible de que uno pueda decir, no, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. Es imposible, porque la palabra del Señor es la que nos da a conocer a Cristo. Ahí conocemos quién es, cuál es el carácter de Cristo y al cual nosotros debemos imitar. Bueno, vamos a ver esta última parte de la lección sobre la salvación. ¿Cuál fue la causa y la necesidad de la reconciliación o expiación? ¿Cuál fue la causa y la necesidad de que Dios planeara esta salvación para el ser humano? Algunas veces se explica esto como si la causa impulsora de la reconciliación descansara en el compasivo amor de Cristo para los pecadores. O sea, se le da todo el énfasis a que Cristo nos amó, a que descansa en que lo que Él hizo y lo que Él se puso por nosotros para que, en lugar nuestro, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Se dice en esta posición que Él era tan bueno y amante que la mera idea de que los pecadores estuvieran perdidos sin esperanza le resultaba horrenda a Cristo. O sea, Él como que pensó y ver la situación del hombre pecador y iba a una muerte inminente, a una perdición eterna, que eso le dolió en su corazón, no lo pudo soportar. Entonces Él dijo, no, yo tengo que hacer algo. De consiguiente, entonces, Él se ofreció a sí mismo como una víctima en lugar de ellos, en lugar de nosotros, mejor dicho. Pagó el castigo poniendo su vida por nosotros, ¿ya? Y, perdón. Y de esta manera pacificó a un Dios airado. O sea, vio que Dios demandaba justicia y demandaba un castigo por el pecado, y vio que Dios estaba airado contra el ser humano y por el pecado, y mira a Jesús y no se compadeció y no, yo me voy a poner en lugar de ellos. Padre mío, yo voy a poner en el lugar de ellos para que tú pongas toda tu ira y satisfagas tu ira sobre mí para que no los toques a ellos. Y así
pacificar a este Dios airado. Bueno, algunas veces este concepto impulsa a los hombres a glorificar a Cristo, por supuesto, a causa del supremo sacrificio de sí mismo. Pero al mismo tiempo ofende a Dios porque demanda y acepta un precio tan grande. O sea, hay personas que piensan, chuta, no, Jesús y Él hizo todo y Él se sacrificó y Él padeció y Él sufrió y en su razonamiento humano dice, pero ¿qué padre puede hacer esto? Sacrificar a su hijo por este mundo. ¿Qué padre podría yo, si me preguntan a mí, yo estaría dispuesta a entregar a mi hija para que ella tomara el lugar de una criminal o de una persona perversa? No sé, si yo le pregunto a un padre, a lo mejor no creo que cualquiera me diga no, pues nada que ver. Entonces, ese razonamiento humano, nosotros vemos todo este plan. Hay gente que lo ve con ese razonamiento humano. O sea, ¿qué clase de padre podría entregar un hijo para que, ¿cuántos saben? Para que un hombre o una mujer, pues, en lugar de ellos que son malvados, que son pecadores, que mi hijo es tan bueno, tomar el lugar de ellos, para que ellos salgan sin culpa? Entonces, esto en su razonamiento humano puede glorificar a Cristo por lo que Él hizo, por el sacrificio, pero a su vez puede ver que Dios es un Dios malvado, un padre que no amaba a su hijo o que no tenía misericordia o compasión, de que no le importó el sufrimiento de su hijo. Y no es así. No es así eso. Bueno. Otras veces este concepto hace que desprecien a Dios y que canten alabanza de Cristo en términos inadecuados. O sea, exaltar solamente a Cristo y dejar de lado a Dios como un Dios perverso, castigador, que necesitaba como una suerte de sed de venganza en contra de esta humanidad pecadora. Así, pero no es así. Una explicación semejante ciertamente es del todo errónea y con frecuencia da ocasión a los oponentes de la doctrina penal sustitucionaria de la reconciliación para decir que esta doctrina presupone un cisma en la vida trinitaria de Dios, o sea que no había un acuerdo como Trinidad, como Dios, que hubo ahí un cisma con respecto a la salvación del hombre. Según este concepto, Cristo en apariencia recibe lo que le es debido, pero a Dios se le despoja de su honor. O sea, Cristo recibe la adoración, la alabanza, pero sin embargo hay una reticencia y hay una suerte de ver a Dios como un padre malvado, un padre sin amor, sin compasión. Y por lo tanto se le despoja de todo honor, de toda adoración, de toda alabanza. Bueno, según la Biblia, la causa impulsora de la expiación se encuentra en la voluntad de Dios para salvar a los pecadores mediante una expiación sustitucionaria, a través de un sustituto. Esa es la enseñanza de la Biblia, la palabra del Señor. Y vimos varios capítulos, varios versículos en la lección anterior que me gustaría que ustedes repasaran con respecto a esto. Nació en el corazón de Dios. Este plan de redención nació en el corazón de Dios. No en el hombre, no en los ángeles, sino que en el corazón de Dios. Y Él puso a Cristo como aquel sustituto por cada uno de nosotros. Cristo mismo es el fruto de esta buena voluntad de Dios. Fue predicho que vendría al mundo para ejecutar la buena voluntad de Dios. Lo vemos en Isaías 53:10,
que dice, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano, la voluntad del Señor. En su nacimiento cantaron los ángeles, que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. No como por ahí de repente se cree y todavía se piensa que este versículo cambian el orden, y en vez de decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Aquí no, los hombres no eran los que tenían buena voluntad, sino que era la buena voluntad de Dios enviar a su Hijo para que nosotros le conociésemos y le recibiésemos, y Él fuera nuestro sustituto en el castigo por nuestro pecado. El mensaje glorioso de Juan 3:16, un versículo que encierra tanto amor, tanta misericordia, tanta pasión y amor de Dios por nosotros, porque de tal manera, o sea, incluyo que es un amor tan grande, absoluto, maravilloso, no tiene límites este amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito de Dios, el amor que movió a Dios a planear la salvación, la redención nuestra. Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios Padre. Pablo lo deja claro. Nació en el corazón de Dios Padre. Gálatas 1:4. Y otra vez, porque fue el beneplácito del Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. O sea, este plan perfecto no tiene falla, no tiene dudas, no se contrapone, no llegó en un tiempo, sino que llegó en el tiempo preciso. Se cumplieron las fechas, los acontecimientos, todas las cosas se cumplieron para que Cristo entrara en la historia de esta humanidad. ¿Por qué? Porque Dios planeó todo perfectamente. Colosenses 1:19 y 20. No sería difícil añadir otros pasajes parecidos. Ustedes tienen estos pasajes, vean los paralelos, la concordancia, si hay algunos otros versículos que ustedes pueden ir estudiando para ir afianzando también este estudio. Sería muy bueno. Vamos a ver que todo esto de la redención, de la salvación del hombre, no fue en la voluntad arbitraria de Dios. Bueno, se pueden preguntar, ¿fue la voluntad de Dios hacer que se le considerara como una voluntad arbitraria o como una que está enraizada en la naturaleza íntima de Dios y que guarda armonía con su perfección divina? Bueno, esto ha sido explicado por un teólogo que se llama Duns Scoto, como si fuera únicamente una expresión arbitraria. Esto lo ha explicado así. Él dice que fue una expresión arbitraria de la soberanía absoluta de Dios. O sea, aquí Dios, y porque se le dio en gana, Él lo hizo así y nada más. Eso postulaba este hombre. Bueno, pero está más
en armonía con la Escritura decir que el beneplácito de Dios para salvar a los pecadores mediante una expiación sustitucionaria se fundó en el amor y en la justicia de Dios? O sea, no en la voluntad arbitraria de Dios, sino que fue fundada en el amor y en la justicia de Dios, según la palabra del Señor. Fue el amor de Dios el que proveyó un camino de escape para los pecadores perdidos, según Juan 3:16. Proveyó Dios el plan, proveyó Dios el Redentor, el sustituto, para que nosotros alcanzáramos salvación. Y fue la justicia de Dios la que requirió que este camino fuese de tal naturaleza que satisfaciera las demandas de la ley para que Dios sea justo y el justificador de aquel que cree en Jesús. Romanos 3:26, y también vemos que en Romanos 3:24-25 hayamos combinado ambos elementos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta explicación nos defiende de caer en la idea de una voluntad arbitraria, sino que fue fundada en el amor y en la justicia de Dios. Veamos, en la combinación de la salvación, la redención de Cristo, en la combinación del amor y de la justicia de Dios. Es necesario evitar toda unilateralidad en este respecto. Palabras medias complicadas que no usamos continuamente, por eso nos cuesta más de repente hablarlas. Si explicamos la expiación como fundada únicamente en la rectitud y justicia de Dios, dejaremos de hacer justicia al amor de Dios como la causa impulsora de la reconciliación y daremos pretexto a los enemigos de la satisfacción de la expiación que gustan de representarla con la idea de que Dios es un vindicativo que se preocupa más de su propio honor. Si solamente explicásemos la expiación, la regeneración, la salvación dentro únicamente de la rectitud y la justicia de Dios, dejaríamos de lado el amor de Dios, y eso daría pie para pensar muchas cosas que no están conforme a la palabra del Señor, y veríamos a Dios como un Dios vengativo, un Dios justiciero solamente, pero Dios es mucho más que eso. Él no está buscando solamente saciar su honor, sino que va más allá. Dios es amor, su esencia es amor. Si por otra parte consideramos la expiación tan solo como la expresión del amor de Dios, dejaremos de hacer justicia a la rectitud y veracidad de Dios, y reduciremos los sufrimientos y la muerte de Cristo a un enigma inexplicable. Entonces, no podemos nosotros decir que este plan de Dios para redimir al hombre, para rescatarlo, para salvarlo, no podemos dividirlo del amor y de la justicia del amor y de la justicia de Dios. No pueden ser dos cosas separadas. No puede ser solamente justicia, no puede ser solamente amor, sino que estas dos cosas se conjugaron en Dios para crear este plan y para alcanzarnos a cada uno de nosotros. El hecho de que Dios entregara a su Hijo unigénito, su único Hijo, a los más amargos sufrimientos y a la muerte vergonzosa, no puede explicarse sobre el principio de su amor únicamente. No solamente en base del amor, sino también en base de la justicia.
Vamos a ver algunos conceptos históricos respecto a la necesidad de esta salvación, de esta expiación para la humanidad. Bueno, con respecto a este asunto ha habido muchas diferencias de opinión. Son temas que unos dicen una cosa, que unos dicen otra cosa, que piensan. Por eso yo les doy las herramientas para que ustedes sigan estudiando estos temas. Son importantes para poner firme nuestros cimientos en la fe. Vamos a distinguir en esta lección, queridos hermanos, las siguientes posiciones. ¿Ya? Primero, que hay algunos que piensan, y yo se los voy a dar a conocer, que la expiación o la salvación o la justificación o la regeneración, llamémoslo como sea, algunos dicen que no era necesario. A ver, vamos a hablar algunos nombres medio raros de algunos personajes de la historia, ¿ya? La expiación no era necesaria. La consideraban por lo general como algo puramente arbitrario los normalistas de la Edad Media. O sea, en la Edad Media algunos filósofos, algunos teólogos pensaban y consideraban que era algo puramente arbitrario de Dios. Según Duns Scoto, que ya los nombré anteriormente, según él, no era necesaria de modo inherente, sino que fue determinada por la voluntad arbitraria de Dios. Esto negaba el valor infinito de los sufrimientos de Cristo. Me equivoqué. Ahí está. De los sufrimientos de Cristo, ¿ya? Y los consideraba como un mero equivalente de la satisfacción que se debía, la cual se había complacido Dios en aceptar como tal. ¿Ya? En esta evaluación, Dios habría aceptado cualquier otro sustituto. O sea, si este hombre tenía la razón, ya según este pensamiento que él decía, entonces Dios hubiera aceptado cualquier sustituto, o sea, no hubiera sido necesario enviar a Cristo. Y ésta podría haber ejecutado la obra de redención sin demandar satisfacción de ninguna clase, si hubiera sido su voluntad arbitraria, ¿ya? No hubiera sido necesario mandar a Cristo, hubiera habido cualquier otro tipo de sustituto, o incluso ni siquiera se hubiera ejecutado la obra de redención sin demandar satisfacción de ninguna clase. Aquí hay otro personaje, Socinio. Este también negó la necesidad de la expiación. Él arrancó la columna fundamental de semejante necesidad, negando la justicia que en Dios exige que el pecado sea castigado absoluta e inexorablemente. Para él, la justicia de Dios significó únicamente su equidad y rectitud moral, en virtud de las cuales no hay depravación o iniquidad en ninguna de sus obras. Este otro personaje, Hugo de Grocio, lo siguió en esta negación a este personaje, sobre la base que considera la ley de Dios como un edicto positivo de su voluntad, que Dios puede aflojar o poner a un lado totalmente. Bueno, los arminianos participan de los conceptos de Grocio sobre este punto. Uno y todos niegan que hubiera sido necesario que Dios procediera de manera judicial en la manifestación de su gracia, y sostuvieron que podría haber perdonado el pecado sin demandar ninguna satisfacción. Schleiermacher y Ritschl, que han tenido una influencia dominante en la teología moderna, se apartaron por completo del concepto judicial de la expiación. Como abogado de las teorías místicas y de la influencia moral de la expiación,
Negaron el hecho de una reconciliación objetiva y por tanto, por implicación, también su necesidad. Con ellos y con toda la teología moderna ancha en general, la explicación se convierte únicamente en un acuerdo mutuo o reconciliación efectuada mediante el cambio de las condiciones morales del pecador. O sea, si él iba a depender entonces de la conducta y de la moralidad del pecador. Ya no venía a ser un don de Dios, no venía a ser un regalo de Dios, sino que si la conducta o la moralidad del pecador cambiaba y se hacía más bueno, entonces iba a haber un acuerdo mutuo entre Dios y el hombre. Algunos hablan de una necesidad moral, pero rehúsan reconocer cualquier necesidad legal. Otros piensan que esta redención, expiación, salvación fue relativa o hipotéticamente necesaria. O sea, ahí están entre que sí, que no, que a lo mejor, que quizás, que podría ser. Algunos de los más prominentes padres de la Iglesia, como Atanasio, Agustín y Aquino, negaron la necesidad absoluta de la reconciliación y le adscribieron una mera necesidad hipotética. Tomás de Aquino difirió de esta manera de Anselmo, por una parte, pero también por otra parte de Duns Scoto. Esta fue también la posición tomada por los reformadores. O sea, lo que estaba diciendo algunos de los prominentes padres de la Iglesia, que llegaron a que negaron la necesidad absoluta de la reconciliación y le adscribieron una mera necesidad hipotética. Este punto, algunos estuvieron de acuerdo, unos más que otros. Y también los reformadores tomaron esta posición. El rector Frank dice que Lutero, Zwinglio y Calvino evadieron unánimemente la doctrina de Anselmo respecto a la necesidad absoluta de la expiación y le adscribieron nada más una necesidad relativa o hipotética, basada en el soberano albedrío de Dios, o, en otras palabras, sobre el decreto divino. Participan de esta opinión Civic, Mosley, Stephen, McIntosh, Babbage, Honig y otros. Calvino dice: profundamente nos atañe que el que había de ser nuestro mediador tuviera que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Si inquiriéramos acerca de la necesidad de esto, descubriríamos que no es lo que comúnmente se llama necesidad simple o absoluta, sino que se deriva del decreto divino del que depende la salvación del hombre. Lo que era mejor para nosotros, nuestro Padre misericordioso lo determinó. La expiación fue necesaria, por tanto, debido a que Dios soberanamente determinó que el pecado no podría ser perdonado sobre ninguna otra condición. Esta posición sirvió como natural para exaltar el soberano albedrío de Dios al hacer provisión para la redención del hombre. Bueno, algunos teólogos posteriores a estos, tales como Beza, Sancius y Twist, participaron de esta opinión, pero según Boetius, el primero de estos cambió de opinión al final de sus días. Bueno, ahora vamos a ver otro punto. Ya este era el que así, que no, que el otro negaba totalmente, no había ninguna necesidad de una expiación. Pero ahora vamos a ver que la expiación, la salvación, la justificación del hombre era absolutamente necesaria. En la iglesia primitiva, ya Ireneo había enseñado la necesidad absoluta de la expiación.
Y esto fue acentuado por Anselmo en la Edad Media en su obra Cur Deus Orno. La teología reformada en general mostró una correcta y decidida preferencia por este concepto, sin prestar atención a los que haya pasado en los últimos días de Beza. Tenemos por cierto que eruditos como Botius, Matrice, Turretin, Amarck y Owen, todos sostienen la necesidad absoluta de la expiación y la fundan particularmente en la justicia de Dios, aquella perfecta moral por la cual Él necesariamente mantiene su santidad en contra del pecado y del pecador, e inflige el debido castigo a los transgresores. Consideraron que la expiación es el único camino en el que Dios puede perdonar el pecado y al mismo también satisface su justicia. Esto es también la posición de nuestros símbolos confesionales. Este concepto es indudablemente el más satisfactorio y parece encontrarse en mayor armonía con las enseñanzas de la Biblia. Este punto. Negarlo envuelve realmente la negación de la justicia punitiva de Dios como tina de las perfecciones inherentes del ser divino, aunque los reformadores, como es natural, nada de esto quisieron negar en forma absoluta. Pruebas, vamos a ver algunas pruebas de la necesidad de la expiación. ¿Por qué era necesario este plan de salvación para la humanidad? Bueno, las pruebas de la necesidad de la expiación son en su mayor parte de carácter inferencial. Sin embargo, tienen bastante importancia. 1. La Escritura enseña con claridad que Dios, en virtud de su santidad y justicia divinas, no puede simplemente pasar por alto el desafío a su infinita majestad, sino que necesita visitar el pecado con castigo. Se nos dice repetidamente que por ningún motivo justificará al culpable. Y quiero que busquemos en la palabra del Señor, en Ezequiel. Vamos a buscar en Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, vamos a ver, Ezequiel. Nada que ver Ezequiel, perdónenme. Éxodo, ahí estamos, en Éxodo, capítulo 34 y versículo 7. ¿Qué nos dice Éxodo? Dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver también en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice aquí, en el versículo 18 del capítulo 14 de Números. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo, por ningún motivo, va a justificar al culpable. También se sabe que Dios no tolera al pecado. Según este escritor, dice que Él odia con odio divino, no ese odio de destrucción que nosotros tenemos como seres humanos. Todo su ser reacciona en contra de Él. Y quiero que leamos un versículo, y les voy a nombrar algunos otros para que ustedes puedan leerlos en casa. Romanos 1, versículo 18 dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y también pueden ustedes leer en el Salmo 5, versículos 4 al 6, y Nahum, capítulo 1, versículo 2. Pablo nos habla en Romanos 3, 25 y 26 que era necesario que Cristo fuera ofrecido como sacrificio expiatorio por el pecado, para que Dios pudiera ser justo, aunque justificara al pecador. La cosa más importante era que la justicia de Dios debía sostenerse. Dios demanda justicia y no había ser humano posible de dar esa justicia sino solamente Cristo. ¿Se acuerdan que en la lección anterior yo les daba un ejemplo del frasco de harina? Y que en ese frasco de harina era 1 kilo de harina y se rompía, y aunque nosotros pudiéramos recoger lo que más pudiésemos recoger, no íbamos a recoger totalmente el kilo de harina, y aparte que iba a estar sucio y el frasco iba a estar parchado, no iba a estar entero ni íntegro. Por lo tanto, esa es la justicia del ser humano. No alcanza la justicia que es demandada por parte de Dios. La cosa más importante era que la justicia de Dios debía sostenerse. Esto señala claramente el hecho de que la necesidad de la expiación se origina en la naturaleza divina. 2. Esto nos lleva directamente al segundo argumento. La majestuosa y absoluta inmutabilidad de la ley divina como inherente a la íntima naturaleza de Dios hizo necesario que Él demandara satisfacción del pecador. La transgresión de la ley en forma inevitable lleva consigo el castigo. Es inviolable precisamente porque está fundada en la naturaleza verdadera de Dios y no es, según Socinio lo diría, un producto del libre albedrío de Dios. Mateo 5:18. El principio general de la ley está expresado así: maldito todo aquel que no permanece en las palabras de esta ley para hacerla. Deuteronomio 27:26. Y si Dios quiso salvar al pecador a pesar del hecho de que éste no pudiera cumplir las demandas de la ley, tenía que hacer provisión para una satisfacción vicaria como base de la justificación del pecador. ¿Ven lo que estoy diciendo? No, a nosotros no nos alcanza por ningún motivo nuestra justicia para agradar a Dios, para alcanzar la justicia de Dios, sino que Él mismo tuvo que hacer una provisión para esta satisfacción vicaria, para poder justificarnos a nosotros. Y ese fue Jesucristo. 3. La necesidad de la expiación se origina también en la veracidad de Dios, que es Dios de verdad y no puede mentir. Y eso lo vemos en Número 23, 19, cuando dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará; habló, y no lo ejecutará. Sea Dios veraz, dice Pablo, y todo hombre mentiroso, Romanos 3:4. Cuando Dios entró en el pacto de obra con el hombre, decretó que la muerte sería el castigo de la desobediencia. Ahora, los pactos y este pacto que hizo Dios con el hombre es de Dios con el hombre. El hombre no hace pactos con Dios. Es Dios el que hace el pacto. Él hace el pacto y hace las demandas y Él lo decreta, no el hombre. Ese principio encuentra expresión en muchos otros pasajes de la Escritura, como Ezequiel 18:4, Romanos 6:23. La veracidad de Dios demanda que el castigo se ejecute, y si los pecadores han de salvarse, el castigo tendrá que ejecutarse en la vida de un sustituto. ¿Y quién fue nuestro sustituto? Nuestro amado Jesucristo. La misma conclusión debe deducirse de la naturaleza del pecado como culpa. Si el pecado fuera únicamente una debilidad moral, un residuo de un estado prehumano, que por grados hubiera de llegar a sujetarse a la naturaleza más elevada del hombre, no se requeriría la reconciliación, como hay algunas filosofías orientales que hablan de
de estados y de etapas que el hombre, por la meditación, por el vaciamiento de sus cosas negativas, de sus vibras negativas, van creciendo en el conocimiento y van escalando peldaños hasta llegar a una naturaleza más elevada que los simples mortales. Entonces, por esa escalinata va a llegar a un momento en que ya no va a tener malos pensamientos, ni malas intenciones, ni deseos carnales, nada de eso. Entonces ya va a estar purificado, o sea, va a haber alcanzado. Entonces, con todo eso no se hubiera necesitado este plan de salvación ni la reconciliación con Dios. Pero de acuerdo con la Escritura, el pecado es algo extremadamente más malo que eso. O sea, por mucho que nosotros nos esforcemos a hacer el bien, siempre nuestro corazón nos va a engañar. Dice la palabra del Señor que el corazón del ser humano es malo, perverso, engañoso, más que todas las cosas. Ni siquiera nosotros mismos, porque incluso nuestro propio corazón nos engaña. Nuestro propio corazón muchas veces nos confunde y nos turba. Dice que, de acuerdo con la Escritura, el pecado es algo extremadamente más malo que eso. Negativamente, el desorden, y positivamente es transgresión de la ley de Dios y por tanto culpa. En 1 de Juan 3:4, Romanos 2:25 y 27. Y la culpa lo hace a uno deudor ante la ley, la cual exige una expiación personal o bien vicaria. Uno tiene que pagar la culpa o tiene que ponerse detrás del sustituto. La asombrosa grandeza del sacrificio que Dios mismo proveyó implica también la necesidad de la expiación. Dios dio a su Hijo unigénito para que se sometiera a los más amargos sufrimientos y a la muerte vergonzosa. Ahora bien, no es concebible que Dios hubiera hecho esto si lo hubiera considerado innecesario. ¿Para qué hacerlo? Pero Dios lo consideró necesario. El doctor A. Hodge dice correctamente: este sacrificio resultaría penosamente fuera de lugar si fuera algo que no llegara a ser del todo necesario en relación con el fin indicado para alcanzarse. Es decir, a menos que en verdad sea el único medio posible de salvación para el hombre pecador. Seguramente Dios no habría hecho de su Hijo un sacrificio inservible por la única razón de hacerlo. Es también digno de notarse que Pablo nos dice en Gálatas 3:21 que Cristo no habría tenido que ser sacrificado si la ley pudiera dar la vida. La Biblia habla explícitamente de los sufrimientos de Cristo como necesarios en Lucas 24:26, Hebreos 2:10, Hebreos 8:3 y Hebreos 9:22 y 23. Vamos a ver cuáles son los efectos en lo que al pecador concierne con respecto a la salvación, a la expiación. Bueno, la expiación no solamente hizo posible la salvación para el pecador, sino que también se la aseguró. En este punto los calvinistas, y aquí vemos otra vez, vamos a ver estas dos posiciones, no opinan lo mismo que los católicos romanos, los luteranos o los arminianos y todos aquellos que enseñan una expiación universal. ¿Saben? Los calvinistas entonces sostienen que la expiación de Cristo únicamente hizo posible la salvación, pero no asegura para aquellos por quienes fue ofrecida. No. Los arminianos sostienen que la expiación de Cristo únicamente, los católicos, los luteranos, hizo posible la salvación, pero no asegura para aquellos por quienes fue ofrecida. O sea, que ellos sostienen que
la expiación de Cristo se hizo posible la salvación. O sea, para todo aquel que venga a Cristo puede ser salvo. Pero si no vive una vida conforme a las palabras del Señor, puede llegar a perder su salvación. Ese es el postulado de los luteranos, los arminianos, los católicos romanos. En cambio, dice, los calvinistas enseñan que la expiación aseguró meritoriamente la aplicación de la obra de redención para aquellos a quienes fue preparada y de esta manera convirtió su salvación en completamente cierta. B. Para quienes fue hecha, les aseguró una posición judicial adecuada por medio de la justificación. Esto incluye el perdón de los pecados, la adopción de hijos y el derecho de una herencia eterna. La unión mística de los creyentes con Cristo por medio de la regeneración y de la santificación. Esto incluye la modificación gradual del viejo hombre y la gradual posesión del hombre nuevo creado en Cristo Jesús. O sea, aquí viene lo que es la santificación. Es un momento en que nosotros somos puestos desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que nos fue enseñado y la imagen a la cual nosotros estábamos aprendiendo y aprendimos a vivir la vida de esta manera. Somos cambiando al reino de la luz, al reino del amado, bajo otro gobierno, bajo otras leyes. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo estas leyes, bajo la ley de vida en Cristo. Por lo tanto, tiene que venir un tiempo de santificación. Aquí que el Señor comienza a limpiar, comienza a educar, comienza a enseñarnos a vivir conforme a su voluntad y conforme al reino de los cielos. Su bendición final en la comunión con Dios por medio de Jesucristo, en la glorificación subjetiva y en el gozo de la vida eterna en una nueva y perfecta creación. Todo esto obvia claramente la objeción que con tanta frecuencia se presenta en contra de la doctrina penal sustitucionaria de la expiación, es decir, que no tiene consecuencias éticas y que no ofrece base alguna para la vida ética del redimido. Hasta puede decirse que es la única doctrina de la expiación que ofrece una base segura para una vida ética, una vida enraizada en el corazón por medio de la operación del Espíritu Santo. Dios puede hacer algo nuevo totalmente con nosotros. La justificación conduce derechamente a la santificación. La Biblia enseña claramente que el designio y el efecto de la obra expiatoria de Cristo no es de modo único hacer posible la salvación, sino reconciliar a Dios y al hombre y a poner a los hombres en la posición verdadera de la salvación eterna, una salvación que muchos fallan en obtener. Mateo 18:11, Romanos 5:10, 2 Corintios 5, Gálatas 1:4, Gálatas 3:13 y Efesios 1:7. Me gustaría que pudiéramos leer algunos versículos y veamos Romanos 5:10. Dice la palabra del Señor: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Veamos también en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Veamos también en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y la última cita que quiero leer es en Efesios capítulo 1, versículo 7, que nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hemos terminado este tema sobre la salvación. Y espero que haya nacido en ustedes el deseo de seguir investigando, de seguir leyendo, de seguir
estudiando la palabra del Señor. Y espero que este estudio le haya dado las herramientas para que puedan profundizar el tema, como un estudio personal, como algo que ustedes quieren hacer. Este es uno de los temas más controversiales dentro del pueblo de Dios, ¿ya? Y por ello es necesario que seamos responsables con el conocimiento que hemos adquirido a través de estas dos clases. Y hermano, les insto y les animo a meterse en el estudio de la Escritura y que podamos ser reconocidos como los hermanos de Berea, ¿ya? Los hermanos de Berea que escuchaban atentamente las enseñanzas de Pablo, pero no se quedaban tan solo, no porque dudaran de lo que estaba diciendo Pablo, sino que cuando ellos llegaban a sus casas, corroboraban todas las palabras de Pablo con la Escritura a ver si realmente lo que Pablo estaba diciendo era conforme a la palabra del Señor. No se queden solamente con lo que yo les he expuesto en estas dos clases, sino que ustedes sean como los hermanos de Berea, que vayan, que escudriñen la Biblia, busquen los textos, hablen, vayan a literatura, a diccionarios, a meterse en el tema, escudriñen, y así van a sacar tesoros grandes para su vida. Un gozo para mí es haber podido compartir esta palabra del Señor con respecto a la salvación tan grande que tenemos en nuestras manos, que perseveremos hasta el fin, que podamos ir creciendo, que podamos ir madurando en la palabra del Señor y en lo que es el Evangelio de nuestro Dios, y podamos llevar a otros también esta salvación tan grande. Que el Señor les bendiga. Dentro de la próxima semana ya estaré enviando el cuestionario. Estoy contenta por el resultado, por los alumnos que han sido responsables en entregar su cuestionario y se han esforzado en entregar buenas respuestas. Y han estudiado los temas que se han estudiado durante estas 10 clases. Ya nos están quedando las últimas 2 clases y para terminar nuestra teología sistemática 1. Bueno, que el Señor les bendiga y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes.